más. Estamos en su programa especial Escribiendo la Historia. Y en este nuevo segmento tenemos una pakistaní arábica, Priscila. No, y hoy de verdad que ha sido de bendición. Llegué un poquito tarde, pero aquí estoy. Dice la palabra, dice un dicho por ahí, que más vale tarde que nunca. Jesús, aquí estoy. No, y de verdad que es una bendición estar en nuestro programa Escribiendo la Historia. Y antes de yo bajar para acá, para nuestro programa, yo puse en mi muro, en mi casa, no te pierdas tu programa Escribiendo la Historia a las 2:00. Sí. Así que no se pierdan su programa Escribiendo la Historia. Aquí estamos una vez más para hablarles del personaje de la semana. Y nuestro personaje de la semana, deciré, es el apóstol Pedro. De verdad. No. Primero, espérate. Para interrumpirte un momentito. Tú me dijiste a mí fuera del aire que era el versículo de la semana. Pero ella es novia de Noé. Es que él está. No, él está concentrado en el culto. Ella es novia de Noé. Ella y Noé son novios. No, mi gente, es el personaje de la semana. Y es el apóstol Pedro, quien fue un agente de cambio. Este hombre, a la verdad que dio un cambio de 180 grados. Iba en camino torcido y giró 180 grados gracias al maestro. Y de verdad que este cambio de este hombre tuvo muchas persecuciones, diríamos, por su propio yo. Quizás fue un hombre que era un hombre, no que quizás, que dice la palabra que sí, que era un hombre que solamente era un hombre egoísta, era un hombre que solamente pensaba que lo que él decía era lo correcto. Entonces, ahí hacía base en lo que dice Proverbio 21:2, que todos los caminos del hombre son rectos según su propia opinión. Entonces Pedro pensaba que lo que él decía era lo correcto, pero más sin embargo, fue un hombre que fue transformado por el mismo Jesús, quien le dijo, ven, para que cambiemos al mundo. Yo mirando y leyendo la palabra de Dios, cuando Jesús llamó a Pedro, que le dijo que lanzara la red, que fueran mar adentro a lanzar la red por última vez, ya que Pedro estaba cansado y agotado, que ya no podía más, Jesús le dice a este hombre, vamos por última vez, vamos a lanzar la red. Y deciré, cuando este hombre lanzó la red, dice la palabra de Dios que no podía subir la red de tantos peces que había en las redes. Entonces, y de ahí en adelante, Jesús le dice, vamos y te haré pecador de hombres. Ya tú no serás el mismo miserable, el mismo pecador, aquel pecador que tú has sido toda tu vida, sino que te haré pecador de hombres. Y vemos más hacia adelante en los Hechos, en el libro de los Hechos, cuando Pedro da su primer discurso y se arrepiente entre 1000 personas. Es así. Es decir, no hay una barrera para que Dios nos use, no hay barreras. Nosotros podemos ser quienes seamos. Y si Dios nos hace el llamado y nosotros respondemos, amén. Solamente si nosotros respondemos podemos ver sus maravillas en nuestra vida, así como la vemos en la de Pedro. Porque Pedro era un simple hombre que tal vez no creía en nada, porque dice la palabra también que Dios vino a buscar a esas personas que no estaban bien con él, que no eran dignos del reino, que eran los dejados de lado, los que los escribas, los fariseos no le ponían mucha atención porque pensaban que no valían la pena. Entonces Jesús vino a buscar a esas personas, a llamarlos, a poner un propósito en su vida, porque ellos habían nacido para ser grandes, más aunque usted no lo sepa, también usted ahí en sus casas son nacidos para ser grandes, no nacieron para quedarse abajo, para quedarse estáticos, sino que así como Pedro pueden llegar a hacer grandes cosas en el nombre de Jesús. Amén. Y mira, dice el libro de Pedro, según el análisis que se le hace al libro de él, dice que este no era Simón Pedro, este no era el Simón Pedro del comienzo, que era impulsivo y lleno de debilidades, a quien Cristo llamó Simón. Pero más sin embargo vemos que ya más hacia adelante, los versículos
los libros que él escribió, las veces que él habló, las veces que quizá le dijo al maestro, una vez le dijo al maestro que si era él, que hiciera que Pedro fuera sobre las aguas. Entonces ya este hombre había cambiado. Y dice la palabra de Dios que este era el Pedro, quien Cristo había profetizado que se convertiría en una roca. El mismo hombre que se había disciplinado a través de años de sufrimientos y pruebas y se había fortalecido con el bautismo del Espíritu Santo. Amén. El primera y segunda de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro que Pedro escribió, la dirigió a que se basaba en el sufrimiento que había que padecer para alcanzar la victoria. Eso es semejante a lo que nosotros vivimos hoy en día, deciré. Exacto. Por ejemplo, nosotros para llegar a ser universitarios tenemos que pasar Mucho trabajo. por diferentes formaciones que son la primaria, luego la secundaria y luego lo que es la universidad. Entonces pasamos por el proceso ya después que somos profesionales, pero nadie que no nos vio, dice, mira, ese quizá, o sea, nos margina y nos juzga porque nos ve quizá en una buena casa, pero no se dieron cuenta el pasado que nosotros vivimos. Y al igual que quizá ustedes mismos que nos ven, quizá han pasado el proceso y ya se están gozando. Al igual que Pedro, que en su primer discurso se arrepintieron 3,000 personas e inmediatamente fueron bautizados. Al igual que Pedro, que fue llamado un hombre de la nada, de ser nada, a ser mucho en ese reino de Dios. Un hombre que quizás no tenía nada, pero que sí alcanzó muchas almas. Y gloria a Dios por Pedro. Asimismo, nosotros les exhortamos a ustedes que al igual que Pedro, ustedes pueden lograr alcanzar muchas virtudes en el reino de Dios. Porque ustedes saben que la misma cosa que nosotros declaramos sobre nuestro Dios. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que Dios es poderoso, la fortaleza de Dios viene hacia nosotros. Amén. Cuando decimos que Dios es admirable, las maravillas de Dios vienen hacia nosotros. Cuando decimos que Dios es consejero, los consejos de Dios vienen hacia nosotros. Entonces, cuando nosotros declaramos cosas positivas sobre nuestro Dios, no es más que estar en comodidad, como decía Jesús ahorita. Como te dieron, así mismo da. Así mismo, como nosotros le damos a Dios, Dios nos da, porque Dios no se queda con lo de nadie. Al igual que Pedro fue un hombre que no tenía nada, pero sí alcanzó tener muchas cosas en el reino de los cielos. Es así. Y es que Dios no elige a los ya capacitados, sino que Dios capacita a los que elige. Entonces, de nosotros, buscar de Él para que seamos uno de los elegidos. Amén. Buscar de su palabra, buscar aprender cada día más de Él, buscar estar en su presencia cada día, porque es que no vamos a alcanzar nada que no sea pasajero si no buscamos al Dios de lo eterno. Amén. Y la segunda carta que Pedro escribe es sobre advirtiéndole a las personas, a aquellos falsos profetas, a aquellos falsos maestros, que ellos van a tener su parte en el lago de fuego. O sea, le está haciendo una advertencia a aquellas personas que quizás dirigivizan lo que es la palabra de Dios, lo que es el llamado de Dios. Pedro era un hombre celoso por las cosas de Dios. Ya después que Pedro fue transformado por Jesús, que me gusta una parte en donde Jesús le dice a Pedro, donde Pedro le pregunta a Jesús, ¿y qué vamos a hacer? Al igual que quizá las escenas que ustedes han visto en Pinky y Cerebro. Cerebro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar el mundo. Entonces eso mismo le dijo Jesús a Pedro. Quizá yo pienso que de ahí fue que tomaron la parte de Pinky y Cerebro. Cuando Pedro le pregunta al maestro, ¿y qué vamos a hacer? Y Jesús le responde así con paciencia y sin orgullo, le dice, vamos a cambiar el mundo, vamos a transformar el mundo. Y de verdad eso fue lo que se hizo. Pedro fue un hombre que por medio de Jesús transformó el mundo. Gracias a Pedro nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos consejos, porque por medio de la segunda carta del apóstol Pedro nos advierte de que no podemos ligarnos con las cosas de este mundo, de que debemos de apartarnos y cambiar y seguir al maestro en pos de como Pedro lo siguió.
Es así. Y que Pedro en sí es uno de los mejores ejemplos de cambio. Pedro cambió lo que era la pesca de peces por la pesca de hombres. Es decir, él cambió el motivo de su vida, lo cambió para seguir a uno más grande. Entonces, así cada uno de nosotros podemos realizar ese mismo cambio y tener la fe de que no tenemos que ser merecedores, sino que es Dios quien nos hace por medio de su gracia merecedores. Amén. Y ya para terminar, quiero hablarle un poco de lo que fue la segunda carta del apóstol Pedro. Pedro, en un paralelo, hace como advirtiéndole y diciéndole a las personas que deben de predominar en las enseñanzas falsas. O sea, aunque te den malos consejos, tú debes de predominar en eso. No debes de irte por esa parte. Si tú no tienes conocimiento, dice la palabra, pídeselo a Dios. También Pedro hace una segunda exhortación y le exhorta a aquella gente, o sea, le dice que tendrán su parte en el lago de fuego. Dice, a la corrupción general de la sociedad. O sea, Pedro lo que le está hablando a las personas que quizá una vez estuvieron en los caminos de Dios y por X o Y razón se apartaron, le está hablando que no se lleven de la sociedad, que ellos saben bien que Dios es amor, pero a la verdad que también es fuego consumidor. Dios prendía en el Antiguo Testamento y Dios lo sigue prendiendo. Quizás no te prenda quizás no te prenda físicamente, pero tu corazón se muere tu manera de ser. Quizás los valores tuyos se mueren. Quizás la responsabilidad de tuya no es la misma. Y entonces Dios te mata espiritualmente. Así que no te juegues con Dios porque Dios sigue prendiendo gente. Y por último, Pedro habla en la segunda carta sobre la apostasía venidera, sobre lo que se está viviendo hoy en día, sobre que mucha gente hoy en día, sobre lo que mucha gente hoy en día hablan de lo malo de la cosa, hablando mentiras, hablan malo de Dios. Entonces no debemos ligarnos con la apostasía, no debemos de ligarnos con lo que son la corrupción en general de la sociedad, y tampoco debemos de ligarnos con las malas doctrinas. Es decir, yo pienso que nosotros de verdad debemos de ser agentes de cambio, al igual que como Pedro lo fue. Es así, dejarnos ser luz, permitir que Dios trate a través de nosotros con las personas que están a nuestro alrededor. Porque dice la palabra que uno no pone una luz debajo de una mesa, sino que la pone arriba. Así nosotros como Pedro debemos buscar iluminar a las personas que están alrededor, buscar llevar su palabra más lejos y simplemente bendecir a los demás. Porque tal vez no lo reciban, tal vez una palabra, pero tú con una oración puedes hacer mucho. Amén. Y yo pienso que ya para terminar está muy bien. Hemos detallado lo que fue el personaje de Pedro. Y que sea la voluntad de Dios que esto permanezca en sus corazones y que la paz de Dios sobreabunde sobre su vida. Y quédense ahí con nosotros en Escribiendo la Historia, su programa especial. Señor director. Desde un clic, double click, acceso directo super quick y te deja la mente free por estar viendo un par de pics. Desde un clic, double click, acceso directo